especial, una noche maravillosa, una noche donde nos gozamos en el Señor. Hoy nuevamente el Espíritu Santo se hizo presente y nos bendijo con su dulce presencia y está obrando en nuestras vidas, hermanos. Quiero compartir con ustedes un tema que lleva por título: bíblicamente puedes cambiar. Bíblicamente puedes cambiar. Este tema es muy importante, hermanos, porque hay personas que piensan que ellos no pueden cambiar. ¿Escuchó lo que dije? Hay personas que ellos piensan que ellos no pueden cambiar su destino, que ellos ya son así. Si son ladrones, dicen: yo ya soy un ladrón, no puedo cambiar más. Si son drogadictos, dicen lo mismo. Pero la palabra del Señor dice algo totalmente diferente. Y hoy lo vamos a ver a través de ella, a través de la Escritura. Vamos a ver que sí podemos cambiar todos. ¿Están conmigo? Resulta que nosotros vivimos en un mundo, hermanos, donde el amo y señor es Satanás. Y en ese mundo nosotros habitamos. Y en ese mundo, hermanos, nosotros vivimos y formamos parte de él. Y ejerce mucha influencia sobre nosotros. Y entonces comenzamos nosotros a adquirir el conocimiento del mundo y pensamos que no pueden haber cambios en nuestra vida. Sin embargo, el Espíritu Santo puede transformar nuestra vida, puede transformar nuestro corazón, puede transformar nuestra alma y puede cambiar nuestro mundo. Porque, como dije, vivimos en un mundo que Dios no lo diseñó, sino que este mundo en el cual nosotros vivimos es influenciado y diseñado por Satanás. Y quieras o no, hermanos, nosotros estamos afectados de todo lo que aquí se hace. Si hubiese un paro, hermanos, del tráfico, nos afecta, ¿sí o no? Entonces todo nos afecta en este mundo. Yo quiero que el tema lo dividamos así para entender lo que yo estoy diciendo. Primero, que veamos el mundo como era antes de la caída. Luego el mundo después de la caída. Más adelante vamos a ver un ejemplo bíblico de una persona que cambió, para que nosotros veamos que también nosotros podemos cambiar. Entonces comenzamos a examinar a través de la Escritura el mundo antes de la caída, antes del pecado. Este mundo, hermanos, era un mundo maravilloso, era un mundo precioso, era un mundo diseñado por Dios, donde Dios era el amo y señor sobre esta tierra y donde Dios ejercía dominio sobre el ser humano y el ser humano obedecía a Dios y el ser humano tenía una relación bien profunda con Dios. Vea lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el verso 9, para que empecemos a ver cómo era este mundo. Mire lo que dice la Biblia. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También del árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero note al principio, dice que Dios en este mundo, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, pero dice que el árbol era como, hermanos, delicioso a la vista. Entonces en el mundo primero que Dios crea para el hombre, Dios, hermanos, le hace toda clase de árboles al ser humano. Y esos árboles eran deliciosos a la vista y buenos para comer. ¿Ok? Empezamos por ahí. También en Génesis 2:18, vea lo que dice. Génesis 2, ahora el verso 18. Dios dijo: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté como solo, le haré una ayuda idónea para él. En el mundo que Dios crea para nosotros los seres humanos, para nosotros los hombres, en ese mundo, hermanos, para el hombre no puede faltar la mujer.
la mujer es necesaria, es importante. Según el mundo de Dios, la mujer es la ayuda idónea del hombre. ¿Escucharon? La mujer es la ayuda idónea, no el jefe idóneo, no el patrón idóneo, sino la ayuda idónea para el hombre. Amén. Ese es el mundo de Dios, hermanos. Nos hace todo árbol bueno para comer. O sea, Dios provee de algo delicioso, algo rico para nuestra alimentación. Y también nos provee de la mejor ayuda que nosotros podamos disfrutar. Y es, hermanos, la mujer. ¿Cuán importante es la mujer en la vida de un ser humano? Hermanos, es muy, pero muy importante. ¿Están conmigo? Los veo serios. No entiendo por qué. En Génesis 2:19, hermanos, dice Génesis 2:19, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la sabía de llamar. Todo lo que Adán lo llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En el mundo de Dios, Dios trajo a los animales para que Adán le pusiese los nombres. Entonces Adán dijo, tú te vas a llamar tú vas a ser un camello, tú vas a ser un caballo, tú vas a ser un burro, una vaca. Amén. Hermano, Adán le puso el nombre a los animales. El hombre ejerce dominio y autoridad. ¿Están conmigo? Entonces se enseñorea el género humano sobre las cosas que Dios creó. Las administran, las dirigen. Entonces ese es el mundo de Dios, un mundo perfecto. Pero note que ese mundo, hermano, se ha ido distorsionando. ¿Sí? Los árboles, muchos de los árboles que no son buenos para comer, ahora la gente se los come. Y los cambios en la sociedad también, en el hogar también. En algunos hogares, hermanos, el jefe de la familia es la señora. En algunos. En otros no, pero en unos sí. Los sigo viendo más serios que de costumbre. Y no entiendo por qué. Entonces, hermanos, y esto es porque el mundo está distorsionado, porque la cabeza que debe ser el hombre, hermanos, no funciona. Y como no funciona, entonces le cede el lugar a la señora. Entonces, por eso, hermanos, existe el mundo en las condiciones que está. El hombre no toma su lugar. El hombre no lleva a su familia a la iglesia. ¿Se fijan que las iglesias están más llenas de mujeres? La mujer busca de Dios, el hombre no, y debiera de ser el contrario. Debiera ser el hombre el primero de estar en la casa de Dios. Y él debería de enseñar a su esposa y a sus hijos a amar a Dios, porque él lo ama primero. Pero no, es la señora la que ama a Dios y la que dice, vamos, vamos, vamos. Entonces, por eso, hermanos, el mundo está trastornado. Entonces, ahora veamos, hermanos, Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron, dice, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios, hermanos, descendía y hablaba con el hombre. ¿Están conmigo? Dios descendía y hablaba con el hombre. Había una relación, hermanos, bonita entre el hombre y Dios. Y esa relación se ha perdido. Ahora los hombres ya, hablando en términos generales, ahora los hombres ya no hablamos con Dios. Ya no. Hay hombres que ni se acuerdan que Dios existe. ¿Están conmigo? Sí, hermanos. Pero antes, en el mundo que Dios diseñó para nosotros, Dios quería estar siempre con nosotros, los seres humanos. Pero nosotros los seres humanos desechamos a Dios. Y hoy en día, hermanos, si usted va, por ejemplo, a un parque, está lleno de gente. Está en una playa, probablemente haya mucha gente. Y pregúnteles cuándo fue la última vez que como familia se acercaron a Dios. Ni se acuerdan cuándo se acercaron a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos hoy en día en un mundo que Dios no diseñó. En el mundo que Dios diseñó, Él
baja y habla con nosotros. Con todos, con los hombres, con las mujeres. Dios nos habla. Ese es el mundo de Dios. Y a ese mundo es el que Dios nos lleva en su reino. Cuando venimos a Cristo es a ese mundo al cual Dios nos eleva. Ahora, en el reino de Dios, hermanos, cuando venimos a Cristo, ahora ya el hombre y la mujer comienzan a comunicarse con Dios, como Dios se comunicaba al principio con Adán. Porque ahora usted, hermana, cuando recibió a Cristo, usted se arrodilla en las noches, en las mañanas, y ora con su Padre. Nosotros los hombres también lo hacemos. Entonces cambia, ¿se fija? Entonces el mundo antes de la caída era así, un mundo totalmente diferente, un mundo hermoso, un mundo maravilloso, pero ese mundo se perdió a raíz del pecado. Vamos a ver cómo fue que ocurrió eso. Según la Biblia, hermanos, el mundo después de la caída es un mundo que lo manipula o que lo gobierna Satanás. En Lucas, en el capítulo 4, Lucas 4, en su verso 5 y su verso 6, nosotros encontramos, esta es la tentación que Satanás le hizo a Jesús. Vea lo que dice el verso 5. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de ¿dónde? Entonces, note qué interesante. Satanás lleva a Jesús, imagínense. Satanás lleva a Jesús a un monte alto y le muestra, dice, todos. Y luego le dice lo siguiente, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, note que Satanás le muestra la gloria de todos los reinos de la tierra. Y le dice, mira Jesús, adórame. Y cuando tú me adores, yo te voy a dar toda esa gloria, porque a mí, dice, me ha sido entregada. Entonces, ¿quién es el poseedor de la gloria de los reinos de la tierra? Según la Biblia, Satanás. Entonces, este mundo está influenciado por Satanás. Por eso las cosas no funcionan como dice la Biblia. Por eso las cosas están mal. Por eso las cosas, hermanos, no son favorables para la familia. Por eso, hermanos, todo lo que Dios ha preestablecido ahora ya no se hace. Ahora, hermanos, ya a las personas no les gusta orar. A las personas no les gusta leer la palabra. Como le estudiamos anoche, ya no escudriñamos la Biblia. Estamos tan ocupados, hermanos. Trabajamos. Hay un canto, hermanos, del hermano Samuel Hernández, y hace una cuenta él allí de las horas, 8 horas trabajando, 8 horas aquí, y comienza y suma 24. ¿Y dónde está el tiempo de Dios? Dice, no hay. Trabajamos mucho, miramos mucha televisión, estamos atados a las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, tiempo para pasarla con Dios no hay. Estamos siendo influenciados, hermanos, por este mundo que Dios no lo diseñó, sino que lo diseñó el enemigo. Estamos atados ahí, atrapados ahí, y es necesario salir de allí. Amén. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 1 y verso 2, un pasaje muy conocido, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en delitos y pecados. Verso 2, que es muy, pero muy importante, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? De este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, hermanos, ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Entonces, este pasaje habla que las personas viven de acuerdo a la corriente del mundo. Todo lo que el mundo hace, ahí vamos. Hermanos, sale una moda, por decir algo, sale la minifalda de moda. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen las muchachas? Todas las muchachas con minifalda. Sale de moda, por ejemplo, el corte ese todo rapado. ¿Qué hace todos los muchachos? Corte rapado. Todo lo que sale, hermanos, nosotros lo practicamos. En la iglesia se practican esas cosas. Usted mira, es una pena, pero por ejemplo, como se visten los artistas de allá del mundo, si se ponen un sombrero y unos lentes oscuros,
¿qué hacen los hermanitos de la iglesia hoy en día? Igual, con sombreritos, sus lentes oscuros y las mismas expresiones que hacen allá afuera, también se hacen aquí en la iglesia. Entonces, en este mundo cada persona dirige su vida. En el mundo que Dios diseñó, la vida nos la dirige Dios y no nosotros. Entonces, cuando nosotros dirigimos nuestra vida, nos equivocamos porque somos imperfectos. Por ejemplo, les pregunto lo siguiente. ¿Es malo fumar para la salud? ¿Qué me dicen? ¿Es malo fumar? Sí, es malo. ¿Y la gente qué hace? Fuma. En una tienda yo vi y decía en un gran letrero allí, el fumar puede quitarte la vida. Y la gente sigue comprando. O sea, no les importa. Porque viven en un mundo el cual Dios no lo diseñó, sino que viven en su propio mundo. Y por eso, hermanos, hay problemas. Por ejemplo, ¿es malo para la salud, por ejemplo, las drogas? ¿Ingerir drogas? ¿Y la gente ingiere drogas? Sí, es malo, pero la gente lo hace. ¿Por qué? Porque viven en un mundo en el cual ellos son los amos y los señores de sus vidas. ¿Es malo, hermanos, emborracharse? Sí. Así dice la Biblia, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Lo dice la Biblia. Es malo. Es malo, hermanos, la glotonería, por ejemplo. Sí. ¿Y hay gente que es glotona? Sí, hermanos, claro que sí. Entonces, vivimos en un mundo, hermanos, el cual nosotros, hermanos, no lo diseñó Dios, sino que lo hemos diseñado nosotros. Ahora bien, las personas sin Cristo, fíjese, hacen todo esto porque ellos ignoran la voluntad de Dios. Pero nosotros cuando venimos a Cristo comenzamos a conocer la voluntad de Dios y nos apegamos a la Escritura, ¿verdad que sí? Quiero mostrar un ejemplo bíblico de alguien que era muy malo, muy tremendo, pero sí cambió. ¿Está conmigo? Mire, el ejemplo que traigo es del apóstol Pablo. ¿Ha oído hablar del apóstol Pablo? ¿Usted tiene una Biblia como estas? 12 libros de aquí los escribió él. Y hay un número 13 que está en disputa, que no se sabe si él fue o no fue, pero escribió 12 libros. O sea, ese hombre es un hombre extraordinario. Pero vea a este hombre al principio como él era. En Gálatas, en el capítulo 1, él mismo escribe, Gálatas 1, verso 13. Vea lo que dice. Porque ya habéis oído acerca de mí, está escribiendo el apóstol Pablo. Dice, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué hacía? Y la asolaba. El versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahí vamos a hablar de dos palabras. Dice, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. La palabra, hermanos, sobremanera significa es un grado o intensidad elevado y en exceso. O sea, este hombre cuando perseguía a la iglesia no medio la perseguía, sino que la perseguía pero en exceso. O sea, tenía él, hermanos, un rencor tan grande que su prioridad era perseguir a la iglesia de Jesucristo. También dice que también la perseguía y la asolaba. La palabra asolar, hermanos, es arruinar, es destruir, no a medias, sino es totalmente. Entonces, en la mente y en el corazón del apóstol Pablo, cada vez que él miraba a un cristiano, su meta era arruinarlo, destruirlo, acabar con él. Él no quería que no existieran los cristianos.
Asolar es arruinar y destruir por completo, de manera que no queda nada en pie. Imagínense que levantamos aquí, digamos, una figura de hielo, digamos, y entonces viene usted y la derriba completamente, no deja nada. Así era el apóstol Pablo. Cuando él seguía la iglesia, él lo derribaba todo, lo destruía todo. Había un rencor en su vida. Y en Filipenses 3:6 dice, Filipenses 3:6 dice así: en cuanto a celo, perseguidor, dice, de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este era un hombre que tenía un celo, según él, estaba haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no nos equivocamos? ¿Cuántas veces nosotros no pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos muy lejos de ello? Este hombre, él consideraba que él tenía la razón. Este hombre consideraba que él estaba, hermanos, en lo correcto, y por eso seguía la iglesia, la buscaba, tomaba a los hermanos, y él quería eliminar todo lo que tenía que ver con Jesucristo. Era tan malo, tan perverso, que dice la Escritura que él respiraba amenazas de muerte, según Hechos 9, verso 1 y verso 2. Mire lo que dice Hechos 9, verso 1 y verso 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte en contra de los discípulos, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos de hombres o mujeres de este camino, los trajese presos. ¿A dónde? A Jerusalén. Respiraba amenazas de muerte. Era un hombre que odiaba la iglesia con todo. Y él, cada vez que oía de un grupo, él iba tras ellos, hermanos, y los tomaba, los apresaba y los metía en la cárcel. Era un odio profundo que sentía él por la iglesia de Jesucristo. Pero este hombre, que era un hombre que odiaba la iglesia, este hombre que era un hombre que no quería, hermanos, que la iglesia creciera, que la iglesia prosperara, este hombre un día tuvo un encuentro con Jesús. Y hermanos, para que nuestra vida cambie, de verdad tiene que haber un encuentro con Jesús. Este hombre un día se encontró con el Señor y el Señor le cambió su mundo. Porque el mundo de él era un mundo de amenazas, era un mundo de muerte, era un mundo de persecución, era un mundo en el que él lo único que pensaba era destruir a la iglesia del Señor. Dice que respiraba amenazas, dice que pidió cartas, o sea, usó todos los medios legales para poder él ir sin ningún impedimento en busca de aquellos que le servían al Señor. Porque él tenía un solo propósito: destruir la iglesia. Y quiero que sepan, hermanos, que ese espíritu siempre ha estado sobre la faz de la tierra. Siempre ha habido gente empeñada en destruir la iglesia de Jesucristo. Pero nunca nadie ha podido, hermanos, destruir la iglesia. Y nunca nadie podrá detener la iglesia de Jesucristo. Dice la Biblia: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Nadie puede detener el caminar del evangelio. Cuanto más opresión sobre el evangelio, sobre los cristianos, más el evangelio se extiende, se esparce. Hermanos, cuando estos hombres perseguían a los cristianos dejaron su comodidad. Y comenzaron ellos a huir, hermanos, tratando de salvar sus vidas. Pero en el camino, ¿sabe qué hacía? Predicaban el evangelio. Y la gente se iba convirtiendo y convirtiendo y convirtiendo. Y en vez de la iglesia irse haciendo más pequeñita, la iglesia iba creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces este Pablo quería destruirla, pero no pudo hasta... Vea lo que dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, verso 12 y verso 14. Dice así: doy gracias
al que me fortaleció. ¿Quién lo fortaleció, hermanos? A Cristo Jesús nuestro Señor, dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Verso 13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Detengámonos ahí. La palabra, veamos primero la palabra blasfemo. Esa palabra es uno que reniega de Jesús, que reniega de sus doctrinas, que reniega de sus caminos, que reniega de sus enseñanzas. ¿Y qué renegar? Renegar significa negar una cosa con insistencia. Significa detestar, significa abominar. El apóstol Pablo detestaba las cosas de Cristo, las abominaba, las rechazaba, no quería saber nada del evangelio, pero el Señor le tenía una gran sorpresa. ¿Sí? Lo encontró un día camino a Damasco, él iba en su cabalgadura y de repente una luz le rodeó. Él iba bien bravito, hermano, por decirlo así, con sus cartas, iba detrás de los hermanos. Hoy los voy a agarrar, hoy los voy a meter preso. Y va detrás de ellos y camino a Damasco una luz así le rodeó y cayó de su cabalgadura. Y cuando cayó quedó ciego. Y una voz le dijo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? 3 veces. Saulo, Saulo, Saulo. Y después, ¿por qué me persigues? Entonces note que Saulo no iba siguiendo a la persona Jesús. Saulo iba siguiendo a los discípulos de Jesús. Pero cuando alguien se mete con uno de los seguidores de Jesús, directamente se está metiendo con Jesús. Amén. Entonces dice la Biblia que vino esa palabra y dice que vino él y contestó y dice, ¿quién eres? ¿Quién eres tú, Señor, tembloroso? Hermanos, porque un hombre puede creerse muy hombre, muy macho, muy fuerte, pero a la presencia de Dios hasta los montes tiemblan. Cuando Dios hablaba en el Sinaí humeaba. Echaba humo ese monte, el monte. Imagínense un ser humano. Me recuerda a Belsasar que mandó a traer, para celebrar sus victorias, mandó a traer las copas, mandó a traer los utensilios de la casa de Dios y se puso a tomar y se puso él a hacer sus cosas con las cosas de la casa del Señor. Y de repente, hermanos, en medio de su festín, una mano se le apareció enfrente en la pared y escribió Mené, Mené, Pekel, Uparsin. Y dice la escritura que Belsasar, después de creerse el hombre más poderoso de la tierra, después de creerse el bravo, dice que sus rodillas, dice que temblaban y topaban entre sí del miedo. Y cuando yo leo eso digo, bueno, y no que eras tan machito, pues, y no que eras tan hombre. ¿Y cómo que ahora te están temblando las rodillas? Hermanos, y en ese mismo día el Señor lo quitó de esta tierra. Porque el Señor es así. Entonces, Saulo iba bien bravo, respirando amenazas de muerte, que estos cristianos, y en el camino el Señor lo encontró. Lo tiró, lo dejó ciego. 3 días tuvo que ayunar. Y tuvo que llegar un discípulo del Señor llamado Ananías. Dios le habla a Ananías y le dice, Ananías, ve a donde Saulo, porque está orando y ora por él para que recobre la vista. Y Ananías le dice, no, Señor, no, ese nos persigue. Digo en mi idioma, no, la Biblia no dice así, pero eso le quiso decir. Señor, en otras palabras, déjalo que siga ciego, ahí está quietecito. Sí, ahí está bien así, tranquilo. No, le dijo el Señor, yo ya hice la obra en él. Y así fue para allá. Y le dijo, hermano Saulo, y oró por él. Y en el momentito dice la Biblia que Saulo recobró su vista
Y dice algo importante, fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Déselo fuerte al Señor, gloria a Dios. Pero antes de ser lleno del Espíritu Santo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo. O sea, yo antes era una persona que negaba a Jesús, que rechazaba a Jesús, que rechazaba sus doctrinas, que rechazaba sus caminos, que odiaba a sus seguidores. Ahora el Señor dice, me ha bendecido grandemente. Habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. ¿En qué? En incredulidad. Lo hice en ignorancia. Y eso, hermanos, acarreó para él la misericordia del Señor. Dios nos puede perdonar. No importa lo que hayamos hecho. ¿A cuántos, hermanos, este hombre no habrá metido preso? ¿A cuántos no habrá golpeado? Pero Dios lo perdonó. ¿Está conmigo? La primera vez que Saulo aparece en la Biblia, aparece cuando están apedreando a un discípulo del Señor llamado Esteban. Dice que le tiraron piedras hasta que lo mataron, simple y sencillamente por predicar el evangelio. Y dice la Escritura que Pablo consentía con lo que había ocurrido. En otras palabras, qué bueno que lo mataron, me alegra. Así decía Saulo. Pero ese Saulo, por decir así, malo, blasfemo, injuriador, perseguidor, Dios lo perdonó. ¿Está conmigo? Este hombre era un hombre muy malo, pero Dios lo perdonó. Y si Dios perdonó a Saulo, te puede perdonar a ti. Si Dios perdonó a Saulo, nos puede perdonar a todos nosotros. Lo que necesitamos es reconocer que nos hemos equivocado, ¿sí? Reconocer, hermanos, que hemos hecho las cosas mal. Pablo se convierte, después de este punto, Pablo se convierte en un predicador del evangelio. Se vuelve todo lo contrario ahora. Según Hechos 9, verso 27 en adelante, vea lo que dice la Biblia. Entonces Bernabé tomándole, viene hablando de Pablo, dice, lo trajo, porque Saulo le cambiaron el nombre a Pablo, ¿ok? Entonces Bernabé tomándole le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, verso 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban ¿el qué? Matar. Note el cambio que ocurre en este hombre, y ese es el cambio que ocurre en todos nosotros, hermanos. Fíjense, muchos de nosotros éramos como Pablo, blasfemos. Muchos de nosotros, hermanos, no queríamos venir a la iglesia. No sé si están conmigo. Hermanos, yo les he contado, me tocaban la puerta y yo no quería escuchar. Me escondía. ¿Sí? Me invitaban a un servicio, yo no quería ir a la iglesia. Y yo creo que todos ustedes han hecho lo mismo. No les gusta la iglesia, no les ha gustado la iglesia. Pero Dios en su misericordia, hermanos, un día obra en nuestra vida. Aquí está el hermano Uber. ¿Cuántas veces no le invité a la iglesia yo? Muchas veces. Nunca quiso venir, pero hasta que llegó el tiempo del Señor. Amén. Y así probablemente usted, hermano, usted conoce a alguien que usted lo está invitando, que usted lo invita para ir a la iglesia y ese alguien no viene. Pero habrá un día en que el Señor tocará su corazón. Y ese hombre que usted lo mira ahora así todo malhumorado, ese hombre haciendo todo lo del mundo del mal, siguiendo las corrientes del mundo, un día lo va a ver con un micrófono como este, predicando la palabra del Señor, amén. Su esposo, si no es convertido, un día el Señor lo puede convertir. Sus hijos que no son convertidos, usted siga orando, Dios los puede tocar. Dios puede cambiarlos, Dios puede transformarlos, amén. Dios puede hacer la obra. Entonces, hermanos, todos en algún momento tenemos un encuentro con Jesús y somos cambiados. Somos nosotros transformados en otra persona. Y quiero que hablemos de eso.
que hablemos del cambio que ocurre en nosotros, porque vea lo que Pablo era y vea lo que fue después. Al principio un perseguidor, luego se convirtió en un predicador de la palabra y escribió, ¿cuántos libros? 12 libros. Imagínense el cambio que hubo en este hombre, ¿fue grande? ¿El cambio que ha habido en su vida es grande? Yo digo que sí. Yo digo que muchos de ustedes Dios los ha cambiado grandemente. Entonces, pero ¿cómo ocurre esto? La transformación y su significado según la Biblia. Según el diccionario, hermanos, la palabra transformación significa dar otra forma o aspecto a alguien. Entonces, cuando venimos al Señor, porque la transformación comienza con el reconocimiento de nuestros pecados. Reconocer que somos pecadores. Recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Se opera el nuevo nacimiento en nosotros y comenzamos a vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. Ahora, la palabra transformación quiere decir que Dios nos da otra forma. Ya no la forma chueca que nosotros teníamos al principio, sino otra forma. Vea lo que dice segunda carta a los Corintios 3, 18. Dice, segunda carta a los Corintios 3, 18. Mas nosotros todos, dice, cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. O sea, somos transformados. Todos nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria. En el griego original, la palabra transformado, hermanos, es la palabra metamorfosis. Esa es la palabra. Transformados es igual a metamorfosis. Ahora bien, ¿qué significa la palabra metamorfosis? Es un cambio que se experimentan algunos animales durante su desarrollo y se manifiesta no solo en su forma, sino también en las funciones y en el género de la vida. Y el mejor ejemplo de esto, de la metamorfosis, es la oruga. La oruga, hermanos, es como un gusano. ¿Sí? Para que más o menos, es un gusano, digamos. Pero ese gusano, conforme van avanzando los días en el proceso natural que él ya tiene, de repente, hermanos, él viene y se cubre de algo blanco y pasa ahí como 7 días o más días, creo que pasa ahí. Y cuando sale de ahí, hermanos, sale ya con alas. Y las orugas se convierten, hermanos, en mariposas. Vaya a Google y ponga la metamorfosis y ahí le va a salir todo cómo ocurre eso. Usted se va a dar cuenta que después de haber sido una oruga, después una mariposa. Hermanos, son preciosas las mariposas, ¿las ha visto? Hay de diferentes colores, hay verdes, amarillas, naranjas, moraditas. Pero al principio no eran mariposas, eran gusanos, eran una oruga. Bueno, es el mismo proceso que nosotros, sin que nadie se me ofenda, es el mismo proceso que nosotros seguimos. Cuando no estamos en Cristo, somos como una oruga. Pero ya en Cristo, hermanos, viene, hermanos, y nos convertimos como en una hermosa mariposa. Búsquelo para que vea, para que vea eso. La palabra metamorfosis, búsquela allí en su teléfono, no ahorita, cuando se vaya, por supuesto, ¿verdad? Si no va a dejar y va a ver que lo que yo le dije hoy es verdad. Entonces, esa pequeña oruga se convierte en una hermosa mariposa. Ahora bien, esto, hermanos, esta transformación es una imagen clara de lo que nos ocurre a nosotros como cristianos, como creyentes. La transformación que ocurre en nuestra vida comienza cuando nos arrepentimos. Allí empieza. Debemos de arrepentirnos de la vida que estamos viviendo. Este mundo no nos ofrece nada bueno, hermanos. Este mundo nos ofrece nada más puras cosas de la carne, puras cosas que nos llevan al infierno. Hay una vida mejor que esta. Hay gente que nunca es feliz sobre esta tierra. Y hay gente también
como cristianos que nunca son felices. Porque nunca se opera en ellos el verdadero arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes de corazón y recibes a Cristo, hay cambios en tu vida. Cambias como el apóstol Pablo. ¿Te recuerdas? Respiraba amenazas de muerte, seguía a los cristianos, los quería meter a la cárcel, quería acabar con todo lo que tenía que ver con Jesús. Pero como tuvo un encuentro con Jesús, y esa es la evidencia de que una persona realmente recibe a Jesús, que los cambios se den en su vida. No estoy hablando de perfección, porque nadie es perfecto, pero se ven los cambios, hermanos. Desde tu vestimenta hasta cómo hablas. Este que te está predicando en un tiempo era muy mal hablado. Yo cuando empecé a ir a la iglesia, hermanos, era mal hablado. A mí se me salían palabras grandototas, pero el Señor me las ha quitado. ¿Sabes qué también me gustaba? Me gustaba el baile. De verdad. Yo recuerdo que empecé a ir a la iglesia. Mira, y este es mi testimonio. Yo empecé a ir a la iglesia, tenía como unos 3, 4 meses de ir a la iglesia, nuevecito. Yo estaba acostado y recuerdo que pasó alguien en un carro a todo volumen, esa música que a mí me gustaba. Y yo acostado en la cama y las piernas, mira, así se me movía. ¿En serio? ¿En serio? Ahora puede pasar con esa música y no me hace nada. Porque el Señor ya operó el cambio en mi vida, ¿sí? El Señor me ha ido transformando. Soy un hombre que tiene muchos defectos y el Señor va a seguir trabajando en mi vida. Porque el Señor trabaja en nuestra vida hasta que nosotros nos vamos de esta tierra. Porque en esta tierra nadie puede ser perfecto, ¿sí? Pero vamos de gloria en gloria, vamos siendo, dice allí, por tanto, dice nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, cada vez que nosotros vamos avanzando, nos vamos pareciendo más, no al diácono, no a la secretaria, no al tesorero, no al pastor, sino a Jesús. Todos nos vamos pareciendo más a Jesús. Amén. Entonces, el cambio comienza con reconocer que estamos mal. Con reconocer que estamos viviendo una vida a la cual Dios no diseñó. Cuando tú entiendes eso y comienzas a abrir tu corazón y le permites a Jesús obrar en tu vida, tú cambias y comienzas a disfrutar la vida que Dios tiene para ti y para mí. Pero al igual que la oruga, es necesario permanecer en un proceso. La oruga tiene que entrar en un proceso para llegar a ser la mariposa que tiene que ser. Así todos nosotros tenemos que entrar en un proceso. San Juan 6:35, el Señor dijo así, mira, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando venimos a Cristo, nosotros comenzamos a participar de su gloria. Comenzamos nosotros a nutrirnos, como la oruga se nutre de los nutrientes de la naturaleza, a comer esas cosas. Cuando venimos a Cristo, nosotros comenzamos a comer de Él, a ingerir las cosas espirituales de Él. Y eso genera en nosotros una metamorfosis, genera cambio en nosotros. Y después de haber sido en la iglesia, hermanos, hay mucha gente que ha sido ladrones. Amén. En la iglesia hay mucha gente que ha andado matando, ¿sí o no? Secuestrando, prostituyéndose. Pero ahora en Cristo, ahora son predicadores, son pastores, son gente que Dios cambió. ¿Por qué? Porque entraron en ese proceso de cambio. Veía un testimonio de un muchacho, dice, a mí lo que más me impactó es que el predicador, dice, el pastor, era un hombre, dice, que era muy malo antes y comenzó él a decir todo lo que él había hecho, pero ahora, dice, es un hombre de Dios y eso solo lo puede hacer Cristo en nosotros. Entonces concluyo diciendo, ¿puede Dios realmente cambiar una vida? ¿Qué creen? La respuesta es sí. No importa quién eres, no importa lo que hayas hecho,
No importa cómo vivas, Dios puede cambiarte. Y Dios puede hacerte parte de su familia. Porque la idea de Dios es que tú seas parte de la familia de Él. Así como Adán y Eva eran parte de la familia de Dios, Dios bajaba y hablaba con ellos y les daba órdenes. Así Dios quiere que tú seas parte de su familia, quiere hablarte, quiere transformarte, quiere bendecir tu casa, quiere cambiar tus hijos, quiere cambiar tu familia. Pero resulta, hermanos, que hay personas que no reciben el cambio. ¿Por qué? Porque ellos intentan cambiar por sí solos y nosotros solos no podemos. Nosotros solos nunca vamos a poder cambiar. Necesitamos rendirnos a los pies del Señor y el Señor va a hacer la obra. Termino con un pasaje, 1 Samuel 10, verso 6. Si nosotros, hermanos, abrimos nuestro corazón y le permitimos al Señor obrar en nuestra vida, mire lo que puede pasar en nosotros. 1 Samuel capítulo 10 y el verso 6. ¿Está conmigo? ¿Lo puede ver? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá ¿sobre quién? Sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Lo cree? Bueno, el cambio sí es real. Dios nos puede cambiar. Bíblicamente podemos cambiar. Hermanos que ya estamos en la iglesia, hermanos que estamos lucha en el desierto, caminamos en el desierto como Israel, no avanzamos. ¿Por qué no avanzamos? Porque no ha habido una transformación en nosotros. Necesitamos detenernos. Viene un año, ya se aproxima este año, que sea diferente al año que pasó. Este año que nosotros tuvimos fue un año como bastante complicado, como lleno de dificultades, lleno de adversidades, pero este año te puede ir mejor si empiezas las cosas bien. Reconoce que necesitas ayuda y aquí está el Espíritu Santo para ayudarte. ¿Quiere ponerse de pie? Y entonces